Hola, esto es África 7 días, el magazine donde les presentamos la actualidad del continente africano. Estos son los titulares. Comenzamos nuestra edición en Sudán, donde grupos prodemocráticos anunciaron la formación de un consejo revolucionario contra la junta militar en el poder. Abordamos también el tema del aborto y de los derechos sexuales y reproductivos. Hacemos un balance de la situación en África con Malah Tabot de la Federación Internacional de Planificación Familiar, una ONG con sede en Kenia. Y vamos a Colombia, donde se celebrará en septiembre el African Film Festival, un evento para generar puentes entre África y su diáspora. Empezamos en Sudán, donde los grupos prodemocracia crearon la semana pasada un consejo revolucionario para supervisar las manifestaciones contra la junta militar. Los detalles en el siguiente informe. En Sudán, un consejo revolucionario contra el general Abdel Fattah al-Burhan fue establecido. Los grupos prodemocráticos anunciaron su creación el 7 de julio tras rechazar la oferta del líder militar de instaurar un gobierno civil. La misión del Consejo Revolucionario es dirigir la acción revolucionaria organizando el movimiento popular, las manifestaciones, la desobediencia civil y las huelgas. Es también liderar la acción elaborando una carta política unificada basada en las propuestas de los comités de resistencia y otras organizaciones de las fuerzas revolucionarias. Desde el golpe de Estado del 25 de octubre de 2011, 114 manifestantes fallecieron y miles resultaron heridos, mientras que las protestas continúan exigiendo la renuncia de al-Burhan. Ese día, el general al-Burhan propuso dejar que los civiles formaran un gobierno, pero anunció que los militares seguirían desempeñando un papel en la política sudanesa a través de un Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Dice que quiere devolver a los militares a sus cuarteles, pero al mismo tiempo quiere llevar el poder civil a los cuarteles y esto es una forma de reforzar su control. Ante el estancamiento político, los comités de resistencia, punta de lanza de las protestas, decidieron cambiar su estrategia. Además de crear el Consejo Revolucionario, cada noche varias plazas de las principales ciudades sudanesas se transforman en un ágora popular, donde se discute de política y economía en un país donde la inflación supera el 200%. Bajo las banderas de Sudán, la multitud asegura que se quedará hasta que la nación sea dirigida por civiles. Se trata de un reto en un país que ha permanecido bajo el control del ejército de forma casi ininterrumpida desde la independencia en 1956. José Eduardo dos Santos, el expresidente de Angola que gobernó su país con mano de hierro durante casi 4 décadas, murió a los 79 años en el exilio. El exmandatario pasa a la historia por escándalos de corrupción, nepotismo y abusos contra los derechos humanos. Veamos. José Eduardo dos Santos, ex jefe de Estado de Angola, falleció el viernes 8 de julio en esta clínica de Barcelona, en España. La vida de este hombre está estrechamente relacionada con el país que dirigió durante 38 años. Ya desde adolescente, luchó por la autodeterminación en el movimiento popular para la liberación de Angola. En 1975 el país obtuvo su independencia y Agostinho Neto fue el primer presidente de la nación. Cuando murió en 1979, José Eduardo dos Santos fue nombrado para sucederle. El mandato de dos Santos como jefe de Estado estuvo marcado por 27 años de guerra civil entre su partido, apoyado por Rusia y Cuba, y la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, del líder insurgente Jonas Savimbi, que contaba con el apoyo militar de Estados Unidos. Cuando la guerra civil terminó en 2002, dos Santos se presentó como el hombre que había traído la paz, y en los años siguientes siguió prometiendo convertir el país en una potencia continental. Todo el mundo debe darse cuenta de que nuestro gran proyecto es hacer de Angola un país próspero, con instituciones democráticas sólidas y abierto al futuro. Pero hoy el nombre del expresidente se asocia sobre todo a grandes escándalos de corrupción. Y aunque Angola es el segundo productor de petróleo de África subsahariana, el país sigue siendo uno de los más desiguales del mundo, y la gran mayoría de la población vive en la pobreza extrema. La oposición denuncia el nepotismo de dos Santos, mientras que filtraciones periodísticas conocidas como Lunada Leaks han mostrado el alcance de la corrupción de su familia.
Su hija, Isabel dos Santos, considerada la mujer más rica de África por la revista Forbes, tiene un patrimonio estimado en más de $2.000 millones. El presidente básicamente privatizó el Estado en favor de su familia y de unos pocos allegados. Para estos individuos se trata de tener los recursos a su disposición para tener el mismo estilo de vida que tienen las personas más ricas del mundo, sin importarles lo que le ocurra al pueblo. La muerte del exdirigente se produce en un momento especialmente delicado para el país, que se prepara para las elecciones generales de agosto de 2022. Cambiamos de tema para abordar ahora la cuestión del derecho al aborto y de los derechos sexuales y reproductivos en el continente. Empezamos por algunos datos. África tiene la mayor tasa de embarazos no deseados en el mundo, 91 por cada 1.000 mujeres, frente a la media mundial de 64 por cada 1.000 mujeres. De los 54 países africanos, Túnez legalizó el aborto en 1973 y 5 otros países de África subsahariana, Zambia, Benín, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe y Sudáfrica, lo permiten bajo cualquier caso. Como podemos ver en este mapa, una gran mayoría de países aprueba el aborto cuando la salud de la madre está en peligro. Sin embargo, como lo vemos aquí, una decena de países lo penalizan, incluso en casos de violación o de incesto. Según el Guttmacher Institute en África subsahariana, de los 255 millones de mujeres en edad fértil, el 45% vive en lugares donde las leyes son muy restrictivas, el 47% donde las leyes son moderadamente restrictivas y el 8% donde el aborto es ampliamente legal. Para hablar de este tema nos acompaña Malah Tabot de la Federación Internacional de Planificación Familiar, una ONG con sede en Nairobi, la capital de Kenia. Malah, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo calificaría usted el progreso en términos de acceso seguro al aborto? Y más allá del aborto, ¿cuál es la situación en términos de derechos sexuales y reproductivos en el continente? It's quite a spectrum within the African continent. Dentro del continente africano, la situación del aborto varía bastante, pero también varía la situación más amplia relacionada con la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Hay países como Somalia, donde el aborto es 100% ilegal, y otros, como Sudáfrica, donde es 100% legal. Y hay países en el medio, por supuesto, donde el aborto es permitido, por ejemplo, solo para proteger la vida de la mujer o en casos de violación e incesto. Así que la cuestión del acceso al aborto en todo el continente es bastante desigual. Pero más allá del aborto, y cuando hablamos de salud y derechos sexuales y reproductivos, esto también se encuentra dentro de un espectro muy vasto. Pero en general, los indicadores de los derechos sexuales y reproductivos son muy bajos en el continente, especialmente en África Central y Occidental. La mortalidad materna sigue siendo alta en estas regiones. En cuanto a la necesidad de planificación familiar, sigue siendo muy alta. Las muertes por aborto inseguro siguen siendo considerables, así que es muy importante que sigamos dando prioridad a los temas de derechos sexuales y reproductivos y que garanticemos el acceso al aborto en esta parte del planeta en África. ¿Y actualmente hay algún país en el que se esté debatiendo el derecho al aborto, en el que estén a punto de aprobarse leyes para flexibilizar la legislación? Yes, of course. I think that is one of the Sí, por supuesto. Creo que es uno de los grandes acontecimientos a lo largo del tiempo, y en el que cuando un país como Estados Unidos está retrocediendo y dando pasos hacia atrás en términos de derechos sexuales y reproductivos y de derechos de las mujeres, países de África se están moviendo en la dirección correcta para proteger y garantizar el acceso a estos derechos. Podemos verlo en Benín, en Kenia y también en Sierra Leona. Donde recientemente los gobiernos han respaldado un proyecto de ley para ampliar el acceso al aborto, más allá de solo salvar la vida de una mujer, y que hará verdaderamente retroceder estas leyes de la época colonial, que han frenado a las mujeres en el pasado. Similarly in Benin, just late last year,
the government, the parliament Del mismo modo, en Benín, a finales del año pasado, el Parlamento respaldó un proyecto de ley sobre los derechos sexuales y reproductivos que ha ampliado el acceso a la atención del aborto. En Kenia, el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Malindi ha afirmado recientemente que la atención al aborto debe ser protegida por la Constitución y que la detención de las personas que buscan un aborto, pero también de los proveedores que facilitan el acceso al aborto, es inconstitucional e ilegal. Giving access to abortion is unconstitutional and illegal. So we're seeing this very strong progress. Así que estamos viendo estos fuertes avances en el continente africano, mientras que en paralelo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, por ejemplo, ha tomado una decisión muy importante en la dirección opuesta. Big decision in the opposite direction. Gracias, Malah, por haber estado con nosotros. Del 12 al 17 de septiembre, el cine africano será celebrado en la ciudad colombiana de Quibdó, donde la mayoría de la población es afrodescendiente. En su cuarta edición, esta muestra pretende conectar lo mejor del cine africano y de la diáspora a la llamada Pequeña África enclavada en el Pacífico colombiano. France 24 asistió a la presentación del evento y pudo hablar con su presidente, el cineasta Wilfried Massamba, quien nos presentó el festival. Escuchemos. El Quibdó Africa Film Festival es la cuarta edición que estamos haciendo este año, que es del 12 al 17 de septiembre, ahí en presencial en Quibdó y de manera virtual en la plataforma bunnet.co. Y es un festival africano-afrodiaspórico, donde queríamos crear puente entre África y la diáspora africana, pero allá basado aquí en Bogotá y particularmente en Quibdó. La idea es crear este puente para mostrar, para atraer director africano, afrodescendiente y afrocolombiano para encontrarse, ¿no? Es este espacio de encuentro que queríamos crear entre este director, entre esta diáspora africana alrededor del mundo, pero basado aquí en Quibdó. El cineasta también nos comentó la importancia del séptimo arte para crear puentes entre Colombia y el continente, así como la importancia de mostrar otra África al mundo. La idea ahorita es mostrar África, cuál es África, nuestra herencia, que empezó desde África hasta las Américas, hasta Colombia, donde estoy ahorita, donde estoy trabajando, creando este festival. Mostrar África contemporáneo que no tenemos el hábito de ver en los medios de comunicación. Mostrar una África con todas sus riquezas, de África con jóvenes, de África multicultural, de África que está conectando al mundo. Así despedimos la edición de esta semana. Gracias por acompañarnos y la información continúa en France 24 y france24.com.